se sanarán, tu vida Dios cambiará. Entonces, eso se va a reflejar directamente en la calidad de su vida cristiana. Alguien decía por ahí, dime con quién andas y te diré con quién eres. Si tú andas con la palabra y caminas en la palabra, entonces te diré quién eres. Eres un cristiano de palabra, y a su nombre. En Efesios 2, versos 8 y 9 nos muestra que por gracia somos salvos por medio de la fe. En Romanos 10, 17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír ¿por qué? Por la palabra de Dios. Y Santiago 1, 21 nos dice que la palabra de Dios puede salvar vuestras almas. Por eso es importante que usted predique la palabra de Dios. Por eso es importante que el padre de familia, la madre, el que sea cristiano en el hogar, se siente con sus hijos todos los días, y les lea la palabra y les enseñe la palabra a sus hijos. Y en Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se va a apartar de él. Pero usted ve los niños en las iglesias, crecen y van muchas veces a la iglesia a comer chicle, van a la iglesia a jugar, van a la iglesia a divertirse. Pero los muchachos en su mayoría fracasan en seguir a Cristo cuando llegan a la pubertad. Entre los 11 y los 14, 16 años, la mayoría de los jóvenes desertan. ¿De quién es la culpa? Unos dicen, el pastor. Es que ese maestro que tenía esos nazos. Puede que sea parte de la verdad, pero no es la verdad. La verdad es que los padres son los responsables por sus hijos y la vida espiritual de sus hijos. Porque es el padre el que tiene a los hijos el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, y los trae a la escuela dominical. Si los trae 2 horas a lo sumo, 3 horas a lo sumo los trae a la escuela dominical, y usted pretende que en 3 horas su hijo se vuelva cristiano, cuando el resto de la semana se la pasa frente a un televisor, se la pasa viendo muñecos, se la pasa jugando con su PlayStation, con su Xbox, con su Nintendo, con su Atari. ¿Usted pretende que ese hijo sea cristiano? No lo va a hacer. ¿Quién es el culpable? ¿A quién le va a demandar el Señor la sangre de ese hijo? A usted, padre que está ahí, a usted que me está escuchando, que me está viendo. Usted es el responsable porque su hijo no siga los caminos de Dios. Ahora hay casos de casos. Usted ve el sacerdote Elí, los hijos crecieron en el templo y llegaron a ser también ayudantes del sumo sacerdote que era él, pero se volvieron corruptos. Y estos muchachos llegaron y fueron realmente sorprendidos por Dios delinquiendo dentro de la casa del Señor. ¿Por qué estos muchachos no temían a Dios? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con ellos? Porque ellos habían olvidado la palabra de Dios. Oían y oían, pero la echaron tras sus espaldas. ¿Qué está pasando hoy en día con la mayoría de los jóvenes? Oyen la palabra sermón tras sermón, les hacen campamento, escuela de vacaciones, escuela de fin de año, que campaña para jóvenes, que esto, cursos, que talleres para los jóvenes. Pero ¿dónde están los frutos? Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Usted va a un brujo, el brujo allá le paga, usted le da su buena mesada y él entra en trance o le llama supuestamente a un ser querido y cambia su voz. Oh, hijo mío, aquí estoy yo. Ay, sí, es mi papá. Ay, es la misma voz de mi papá. Papá, ¿estás bien? Necesito que me ayude. Oh, está tranquilo, hijo mío. Oiga, y por esa mentira del diablo le saca 60,000, 70,000 pesos, 80,000 pesos. Porque la gente que consulta a un hechicero está en tinieblas, no conoce. Cambio, si usted clama a Dios, le voy a dar el teléfono de Dios si usted se lo sabe. 018-333. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y es gratis, a cualquiera en cualquier parte. Dios nunca está ocupado. Tocar y se os abrirá. Usted tiene el remedio en la mano.
está aburrido, está triste. Cuando una persona se ahorca, no dicen, la sociedad dice que es que tiene baja estima, muy baja estima. No, es demasiado orgulloso para soportar y enfrentar los problemas. Dice, entonces me mato, me suicido. No es baja autoestima, no es que no resistí más, es que la única solución es que me mate. No, cuando una persona toma la decisión de matarse es porque es demasiado orgullosa para enfrentar los problemas y demuestra que no conoce de Dios. Sabe de Dios, pero no conoce a Dios. Por eso es importante que usted predique. Por eso es importante que usted como cristiano, que tarde o temprano va a enfrentar una crisis, tarde o temprano va a llegar el dolor a tu vida, la enfermedad, la muerte va a tocar a tu puerta. Puedes perder un hijo, puedes perder tu empleo, se te levantan enemigos de la noche a la mañana y quieren destruirte. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Lo que hace el común de las personas, mandarse a hacer una limpia, hacerse un baño con los polvos de la Madre Celestina. No, usted tiene un Dios que dice, clama a mí, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Y en este libro está la respuesta para usted, para cualquier problema, para cualquier enemigo. Aquí está la vida y la muerte delante de ti, la palabra de Dios. Amén. Entonces la palabra de Dios impacta, y ha impactado y seguirá impactando a la humanidad. Le voy a leer una nota aquí que tengo, una cita célebre acerca de la Biblia. Escuche. La Biblia contiene la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de la salvación, el destino de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus preceptos una unidad, sus historias verdaderas y sus decisiones inmutables. Léala para ser sabio, créala para ser salvo y practícala para ser santo. Contiene luz para dirigirle, alimento para sustentarle, consuelo para animarle. Es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la escritura del cristiano. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces aquí el paraíso es restaurado, el cielo abierto y las puertas del infierno reveladas. Esto te muestra el infierno. ¿Y cuál será el destino? Si usted se sumerge en la religión, pero no se sumerge en la sangre de Cristo, usted perecerá. Cristo es el gran objeto, nuestro bien está diseñado y la gloria de Dios al final. Debería la palabra llenar la memoria, regir el corazón y guiar los pies. Léala despacio, frecuentemente y con mucha oración. Es una mina de riqueza, un paraíso de gloria y un río de placer. Se nos ha dado en la vida, será abierta en el juicio y será recordada para siempre. Involucra la responsabilidad más alta, galardona la labor más grande y condena al que se burla y cambia su contenido santo. Y uno de los grandes presidentes de la historia de la humanidad, George Washington, él dijo esto: es imposible gobernar una nación o el mundo sin la Biblia. Así de sencillo, Dios te... un hombre sabio. Entonces, la gente, hoy con la modernidad, la gente tiene celulares, iPod, tablets, computadores, Bluetooth, Wi-Fi, X-Ray, todas esas cosas tiene, Blu-ray tiene todo esto. Y a usted le llegan mensajes sin que usted pida. A las compañías de teléfonos, en una forma atrevida y arrogante, le inundan su teléfono con mensajes que de tal Salomón, que la felicidad no sé qué, que compre las aguas de no sé qué, que consulte no sé qué, la línea del amor, que la línea de la felicidad, la línea de la prosperidad, y un poco ¿no? de acechanzas espirituales. Y la gente que no tiene a Dios, desorientada, que vive en una vida desaliñada,
Dice, ay, voy a llamar. Y que llaman allá al teléfono del diablo, 666. Y llaman y consultan. Y les dan, dicen una retahíla de mentiras. Y muchos rigen su vida a través de las guianzas de supuestos maestros que conocen el futuro. Y todo el que pone su confianza en los hechiceros, en los brujos, en los adivinos, en los espiritistas, en los agoreros, en los magos, en los astrólogos, en los curanderos, todos perecerán igualmente en el infierno. Porque maldito el hombre que confía en el hombre, más bendito el varón que confía en Jehová. Amén. La palabra de Dios es: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. Fíate de Jehová es el consejo de Dios para una generación, para una sociedad corrupta, degenerada, que anda buscando el placer, y anda buscando tener más y más una sociedad consumista, que lo único que quiere tener es cosas, porque piensa que entre más cosas tengan van a ser felices. El que tiene un carro de 50 millones de pesos, le pone alarma, le compra seguros, lo vive brillando, lo vive limpiando, sí. Y como decía alguien, hay hombres que cuidan más el carro que a la señora. Dedica más tiempo al carro que a los hijos. Porque es que el carro me costó una fortuna y lo brillan, le ponen alarma, ponen cámaras para cuidar su carro. ¿Es malo tener un carro fino? No es malo, pero es malo poner su corazón en un pedazo de lata. Más bien dice la palabra: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y endereza, y Él enderezará tus veredas. ¿Quiere un cambio de vida? Confíe de corazón en el Señor. Amén. Ahora, la palabra de Dios lleva a cabo varios propósitos en la vida de las personas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios quiere y está diseñada para equipar al ser humano, a los hombres de Dios, para que sean perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Y en 2 Timoteo 3, 16, 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Dice toda, no un pedazo, toda. Y útil para enseñar. Entonces, ¿para qué sirve la Biblia? Para enseñarme, para redarguirme, para corregirme, para instruirme en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El remedio para la corrupción no está en cursos de motivación, dar cursos de honestidad a los empleados públicos. El remedio para la corrupción está en que la gente empiece a leer la palabra y permita que el Espíritu Santo obre en su corazón, y el ladrón va a dejar de ser ladrón, y el mentiroso va a dejar mentiroso, y el chanchullero deja de ser chanchullero, porque el temor de Dios va a empezar a tocar su vida y se va a arrepentir y va a decir: no robarás, no le agrada a Dios, no voy a desfalcar al erario público, no voy a hacerle daño a la comunidad, voy a ser un funcionario público con ética. ¿Por qué? Porque conoce la palabra de Dios. Porque sabe que la palabra de Dios le enseña, lo redarguye, lo corrige y lo instruye en justicia, para que es un hombre de Dios perfecto, enteramente preparado. ¿Para qué? Para toda buena obra. Y en Efesios 6, 10 al 18 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo. Entonces, uno de los propósitos de la palabra de Dios es también darle protección a aquel que pone su confianza en Dios y su palabra. Le dice: fortaleceos en el Señor. Entonces, cuando hay un cristiano debilucho, un cristiano raquítico o artrítico o parapléjico espiritualmente hablando, es porque él no se fortalece en el Señor, no se fortalece en el poder de su fuerza. Dios le da una armadura a usted como cristiano. Dice: vestido de toda la armadura de Dios, dice, y tomar el yelmo de la salvación. ¿Qué es el yelmo? El casco que usan los motociclistas. Ese es el yelmo. O sea, usted tiene que blindar su mente, porque usted va a ser atacado en su mente por ideas diabólicas, carnales y mundanas, para hacer cosas que no convienen. Y si usted no tiene el conocimiento de la palabra de Dios, usted no va a tener el temor de Dios. ¿De qué sirve que usted tenga como cristiano una Biblia? ¿De qué le sirve que la lea si usted no ora y no la pone en práctica? Usted tiene que comprometerse con la palabra de Dios. Dice: y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Usar la espada es un arma. La palabra de Dios es un arma para bendecir, una palabra para destruir las fortalezas del enemigo. Amén.
Dice que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo. Entonces la palabra y la oración igual a unción. Si usted ora mucho pero no lee la palabra, va a tener déficit. Si usted lee mucha palabra pero no ora, va a tener déficit. Deben las dos ir en paralelo para que usted sea un cristiano poderoso, fortalecido. Porque es que la palabra de Dios es la que le da sustento. La palabra de Dios es la que le da alimento, es un alimento espiritual. Dice la palabra de Dios en Job 23:12, un texto especial, vea: del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Jesús dijo, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. ¿Cuál es su comida? ¿Cuál es su voluntad? Hacer lo que usted quiere, vivir como usted quiere. Hay gente que no busca a Dios, vienen a la iglesia pero su corazón están en otro lado. Están pendientes de todo. Entonces esa gente ya está perdida en la misma casa del Señor. ¿Por qué? Porque del mandamiento de los labios del Señor se separan. No guardan la palabra, y la palabra de Dios no les es más preciosa a ellos que la comida. Hay cristianos que solamente siguen a Cristo. Señor, dame, por favor, súpleme, Señor, haz un milagro, que me presten la plata, todo el Señor que les dé. Un día Jesús les dijo, ustedes me siguen por los milagros y porque les doy de comer. Y mucha gente en las iglesias, yo asistí a Cristo porque me hizo una sanidad, porque es un milagro, porque me dio empleo, esto. Esa es la motivación que Dios le dio, es para que usted realmente lo empezara a conocer. Pero después usted no debe seguir a Cristo porque siempre le hace milagros. Usted debe seguir a Cristo porque lo ama y porque lo reconoce como el Señor y Salvador de su vida. Si usted no tiene a Cristo como eso, entonces usted es un cristiano interesado. Señor, dame, Señor, susténtame, Señor, súpleme, Señor, guárdame, ayúdame, protégeme. O sea, un Señor seguro. Pero no es el Señor que controla tu vida a través de la palabra. Y hay cristianos que su relación con la palabra siempre es la relación de un bebé. En 1 Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y hay gente, mucho cristiano, que está todo el tiempo tomando leche. Todo el tiempo. Entonces la palabra de Dios es leche. La palabra de Dios es miel. En el Salmo 119, 103 dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. La palabra de Dios son como las manzanas. En Proverbios 25:11 dice que la palabra de Dios es como una manzana. Dice, manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. La palabra de Dios también es pan. Es pan. Jesús respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lucas 4. Entonces mucha gente no resiste una palabra fuerte. Es que ese predicador predica muy duro. No es que predica muy duro, lo que pasa es que usted está mal. Y cuando le cae un mensaje fuerte dice, no, yo no soporto eso, no, yo voy donde me consientan. Yo soy un niño consentido de Dios. Dios no tiene hijos consentidos. Dios quiere hijos consagrados, santificados, que vivan conforme a la palabra. Dios no tiene hijos perezosos ni vagos. Dios no tiene hijos por allá que se la pasan espiritualmente en la dolce vita. Dios quiere gente que dé fruto, y fruto en abundancia. Amén. La palabra de Dios es trigo, e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos. Salmo 78:24. Entonces, hermano, la palabra de Dios es también como si fuera un detergente, como un jabón. Nos mantiene limpios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. ¿Le busca a usted de todo corazón? No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Porque sabe que la palabra de Dios le enseña, lo redarguye, lo corrige y lo instruye en justicia, para que es un hombre de Dios perfecto, enteramente preparado. ¿Para qué? Para toda buena obra. Y en Efesios 6:10-18 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo. Entonces, uno de los propósitos de la palabra de Dios es también darle protección a aquel que pone su confianza en Dios y su palabra. Le dice, fortaleceos en el Señor. Entonces, cuando hay un cristiano debilucho, un cristiano raquítico o artrítico
o parapléjico espiritualmente hablando, es porque él no se fortalece en el Señor, no se fortalece en el poder de su fuerza. Dios le da una armadura a usted como cristiano, dice, vestido de toda la armadura de Dios, dice, y tomar el yelmo de la salvación. ¿Qué es el yelmo? El casco que usan los motociclistas, ese es el yelmo. O sea, usted tiene que blindar su mente, porque usted va a ser atacado en su mente por ideas diabólicas, carnales y mundanas, para hacer cosas que no convienen. Y si usted no tiene el conocimiento de la palabra de Dios, usted no va a tener el temor de Dios. ¿De qué sirve que usted tenga como cristiano una Biblia? ¿De qué le sirve que la lea si usted no ora y no la pone en práctica? Usted tiene que comprometerse con la palabra de Dios. Dice, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Usar la espada es un arma. La palabra de Dios es un arma para bendecir. Porque sabe que la palabra de Dios le enseña, lo redarguye, lo corrige y lo instruye en justicia, para que es un hombre de Dios perfecto, enteramente preparado. ¿Para qué? Para toda buena obra. Y en Efesios 6, 10 al 18 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo. Entonces, uno de los propósitos de la palabra de Dios es también darle protección a aquel que pone su confianza en Dios y su palabra. Le dice, fortaleceos en el Señor. Entonces, cuando hay un cristiano debilucho, un cristiano raquítico o artrítico o parapléjico espiritualmente hablando, es porque él no se fortalece en el Señor, no se fortalece en el poder de su fuerza. Dios le da una armadura a usted como cristiano, dice, vestido de toda la armadura de Dios, dice, y tomar el yelmo de la salvación. ¿Qué es el yelmo? El casco que usan los motociclistas, ese es el yelmo. O sea, usted tiene que blindar su mente, porque usted va a ser atacado en su mente por ideas diabólicas, carnales y mundanas, para hacer cosas que no convienen. Y si usted no tiene el conocimiento de la palabra de Dios, usted no va a tener el temor de Dios. ¿De qué sirve que usted tenga como cristiano una Biblia? ¿De qué le sirve que la lea si usted no ora y no la pone en práctica? Usted tiene que comprometerse con la palabra de Dios. Dice, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Usar la espada es un arma. La palabra de Dios es un arma para bendecir. Entonces mucha gente no resiste una palabra fuerte. Es que ese predicador predica muy duro. No es que predica muy duro, lo que pasa es que usted está mal. Y cuando le cae un mensaje fuerte, dice, no, yo no soporto eso, no, yo voy donde me consientan. Yo soy un niño consentido de Dios. Dios no tiene hijos consentidos. Dios quiere hijos consagrados, santificados, que vivan conforme a la palabra. Dios no tiene hijos perezosos ni vagos. Dios no tiene hijos por allá que se la pasan espiritualmente en la dolce vita. Dios quiere gente que dé fruto, y fruto en abundancia. Amén. La palabra de Dios es trigo, e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos. Salmo 78, 24. Entonces, hermano, la palabra de Dios es también como si fuera un detergente, como un jabón. Nos mantiene limpios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. ¿Le busca a usted de todo corazón? No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. A quien sea, del pastor para abajo, porque la palabra de Dios no hace acepción de personas. Entonces, por eso usted debe mirar qué lugar ocupa la palabra de Dios en su vida. ¿Qué tan importante es la palabra de Dios para su vida? ¿Y qué hace usted cuando la lee? ¿Qué hace después de que recibe una enseñanza, un sermón? ¿Qué hace usted? ¿Cuál es la actitud suya? ¿Obedece o simplemente dice, bueno, sí, eso está bueno para mi suegra? Uy, ojalá mi tío hubiera venido. Eso sí. Y usted tiene una sombrilla y va desviando la palabra. Eso era para mi papá, eso es para mi suegro, para mi suegra, sí. Uy, sí. Allá para el vecino de la tienda, claro, sí. Uy, para doña Ramona, para la hermana Triciclo, sí, la hermana Zanahoria, para el hermano Lechuga, para la familia Repollo. A todos le cae la palabra menos a él. Entonces esa persona ha endurecido su corazón, y la palabra de Dios no significa nada.
y debiendo ser ya maestros, pudiendo ser un predicador, un pastor, un evangelista, un misionero, pudiendo ser una persona que dé fruto, una persona que aporte, que bendiga la obra de Dios. No, yo por qué voy a diezmar, yo por qué voy a ofrendar, yo por qué, ¿quién dijo? Entonces todos esos cristianos que son así ya de por sí tienen su lugar bien asegurado, como decía alguien por ahí, en las pailas del infierno, porque no aman a Dios, no respetan su palabra. Si usted no respeta esto, usted no respeta a Dios. Si usted no respeta eso, usted no puede obedecer a Dios. Si usted no ama esto, usted no ama a Dios. Si usted no camina en esta la palabra de Dios, usted no puede decir que es cristiano. Usted se está engañando. Y ya para terminar, mucha gente dice, bueno, ¿dónde empieza a leer la Biblia? Muy sencillo. Métodos para leer la Biblia hay muchos, pero usted puede leer alternativamente, puede leer el Génesis, después lee el primer libro del Nuevo Testamento, Mateo, puede leer así como quiera, o puede leer inicialmente todo el Nuevo Testamento y luego lee todo el Antiguo Testamento, todos los años. Si un cristiano leyera entre 5 y 6 hojas, no páginas sino hojas completas de la Biblia, en menos de un año lee toda la Biblia. Pero si no hay tiempo para leer la palabra, Romanos 1, 16, 17 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe que vivirá. Entonces, si yo no leo esto, yo no puedo ser cristiano. Y si yo lo leo y no lo obedezco, estoy peor que un impío, porque soy rebelde a los mandatos del Señor. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Amén. Entonces lea la palabra. Quita ese mito. No que es que si leo la palabra, la Biblia, me vuelvo loco. No, el mundo está loco, su familia está loca, sus hijos viven como locos, su vida está toda loca, porque usted no lee la palabra. Meta la palabra a su corazón, meta la palabra a su mente, meta a Cristo en su corazón y haga de Cristo el centro de su vida, el fundamento y la cabeza de su vida, y verá que su vida va a cambiar, porque es que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas que viejas pasaron de aquí, todas son hechas nuevas. ¿Por qué? Por el poder de la palabra. Amén. Por eso el diablo ataca la palabra. Y hay la escuela de alta crítica, teológicamente hablando. Y hay cantidad de Biblias que una le quitan, otra le ponen y otras que así, que para allá. Si hay una evolución del lenguaje, pero usted no debe permitir que la palabra de Dios sea adulterada. Por eso en esta iglesia recomendamos la Biblia Reina Valera 60, por encima de las demás porciones. Muy loables los esfuerzos de los traductores y todos, y son Biblias muy útiles para consultarlas, pero por lo menos en esta iglesia toda la vida será la Reina Valera 60, el libro oficial, la palabra oficial de esta iglesia. Ahora, puede ser la Reina Valera o la que usted quiera, pero si no la obedece, ¿de qué le sirve? El problema no está en la versión, el problema está en qué haces tú con la palabra y a su nombre. Entonces, pero es que yo leo pasajes que no entiendo. No se sienta molesto cuando usted lea la Biblia y no la entienda. Nadie nació aprendido. En Juan 16, 12, Jesús le dijo una vez a sus discípulos, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. O sea, poco a poco, a medida que usted vaya avanzando, vaya madurando, vaya creciendo en estatura y en conocimiento de la palabra de Dios, usted va entendiendo la palabra de Dios. Por eso usted tiene que estudiar, leer la palabra de Dios. Pero usted tiene que asistir a los cultos de doctrina. Y si en el caso particular de esta iglesia, que hay escuela bíblica, debe matricularse y aprender más palabra, porque ahí es donde usted agarra estructura, fuerza, visión para poder servirle al Señor y ser útiles, porque Dios no te llamó únicamente para que estés ahí en la silla durmiendo, llamando al pastor, venga pastor, pastor venga, ¿sí? Otros creen que el pastor es odontólogo, otros le están diciendo al pastor, ya no más pastor, no más. Sí. Otros hacen curso de manicure, ¿sí?
Dientecure y dele muelas. Otros allá con los pies, allá hacen gimnasio. A otros les cae la rasca, la pica, así, el carranchín espiritual, la demoniera que tienen, no los deja estar tranquilos. Amén. Sansón, un hombre extraordinario, llamado a ser el juez más grande y de mayor influencia en la historia de los jueces de Israel. ¿Cuál era el problema de Sansón? El carácter. Primero desobedeció la enseñanza del Señor, que prohibía la alianza de hombres con mujeres extranjeras y de las israelitas con hombres extranjeros. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios es un pueblo separado. ¿Qué hizo Sansón? No, mamá, vi una mujer allá y me gusta. Pero mi amor, usted sabe que el Señor prohíbe que esa mujer no es de tu linaje. No me importa, me gusta. Gústelo o no, me voy a casar con ella. Y se casó. ¿En qué terminó el matrimonio de Sansón? Una tragedia. Una masacre. ¿Por qué? Porque el carácter del voluptuoso, sinuoso, un hombre con alta dosis de concupiscencia, de lascivia, tenía tremenda unción, Dios lo usaba. Y el problema de mucha gente que porque cree que Dios los usa, es que Dios se agrada de la vida que llevan. No. Y Sansón poco a poco fue cayendo. A medida que él no rendía su carácter y fracasaba vez tras vez en su vida cristiana, fue cayendo en las manos de los filisteos hasta que terminó ciego y esclavo. Y después su vida termina como en una tragedia. Él le clama, dice: Señor, muera yo con estos filisteos. Entonces, hermano, el carácter es el problema más grande que tiene usted en su vida cristiana. Algunos dirán: bueno, es que no, hermano, es que es el diablo. A ver, entonces le voy a decir algo muy discutible para usted. ¿Usted quiere conocer al diablo? Simplemente vaya a su casa después de los cultos y mire al espejo. Ese diablo es usted, porque usted es el que se obedece, usted es el que no ayuna, usted es el que no diezma, usted es el que no ofrenda, usted es el que no viene a los cultos sino cada 8 días, y cuando viene se viene a dormir y a bostezar y a roncar y a hacer y deshacer y menos a buscar de Dios. Ese diablo es usted. No evangeliza. ¿Qué significa esto para usted? Nada. El avisado ve el mal y se aparta, pero el necio pasa y lo recibe. Entonces, ¿usted cree que llevando una vida cristiana a ese nivel usted va a ser salvo? ¿Usted es salvo? No, que yo recibí a Cristo, sí. ¿Y qué con que le ha recibido? ¿Es una póliza para siempre? Ya tienes garantizado una hectárea de cielo allá, tienes 50 ángeles. Oh, bienvenido, hermano, tranquilo. Venga, hermanito perezoso, venga, el hermano siempre duerme, venga, el hermano siempre roba, venga para acá, el hermano bostezo fresco. Ajá. Venga, el hermano retardadito, siempre iba llegando tarde a todos los cultos. Y llega tarde y llega a hacer bulla, llega a saludar a la gente. Y llega a pasar por encima de la gente, en lugar de quedarse atrás, llegó tarde, quédese atrás, llega en silencio, llegué con pena, llegué con vergüenza. Dando mal testimonio a la gente donde vive, donde está la iglesia, a la gente de su comunidad, a su familia, a sus vecinos. No me importa llegar tarde a la iglesia, al pastor que agradezca que voy. ¿Por qué? Porque la palabra no ocupa un lugar especial en su vida. Y a usted no le interesa obedecer la palabra. A usted le gusta únicamente que Dios lo bendiga. Y Dios te va a bendecir. Como Israel en el desierto. Te puede dar todo lo que tú le pidas, pero después te dará el juicio. Y eso es lo que está buscando mucha gente. Entonces, usted puede tener dificultades para entender la palabra, pero eso no quiere decir que usted no pueda entenderlas más adelante si persevera. Termino con esto. Sé fiel hasta la muerte, dice la Escritura, y yo te daré la corona de la vida. Póngase. Hola, bienvenido. Espero que haya disfrutado de esta prédica. Y recuerde, lo esperamos en la Iglesia Cristiana Ríos de Agua Viva, una iglesia de palabra, poder y santidad. Busco una iglesia donde quiera recibir buena palabra. Lo invito a mi iglesia, le ofrezco solamente palabra y una silla. Estuvo con usted el pastor Edgardo Hernández y esperamos serle de mucha bendición. Hasta la próxima.
los enfermos se sanan.